Un saludo mis hermanos y bienvenidos a un nuevo video sobre el estudio y la interpretación de la Biblia. Hoy nos acercamos al tema de los significados de la Biblia o niveles de significado en la Biblia. Y es un tema muy interesante, también muy controversial, sobre todo porque nos encontramos muchos extremos a la hora de interpretar la Biblia y lo más peligroso de todo es el subjetivismo, donde al parecer la Biblia tiene muchas interpretaciones según el criterio de algunos. Así que nos acercamos a este tema que es crucial, por supuesto, para la interpretación, pero también para la aplicación de la Biblia en nuestras vidas. Significado y aplicación. ¿Quién controla el significado del texto? Hemos visto que no soy yo como lector quien controla y determina el significado del texto. Tampoco es el propio texto como si cobrase vida o como si fuese mágico, sino que es el autor bíblico inspirado quien determina el significado del texto. Por lo tanto, una pregunta fundamental que nosotros nos debemos hacer siempre cuando estamos estudiando la Biblia es ¿qué quiso decir este autor inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué quiso decir cuando escribió esto? Por lo tanto, nosotros tenemos que sumergirnos en un estudio cuidadoso y responsable para llegar al significado correcto del texto que estamos estudiando. El significado del texto es el mismo para todos los cristianos. No es subjetivo y no cambia con cada lector. Por lo tanto, no podemos hablar de tu interpretación, mi interpretación. Más bien debiéramos decir, bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Y ahí es a donde nos debemos nosotros dirigir. Por otra parte, la aplicación refleja el impacto del texto en la vida del lector. Por lo tanto, esta sí es mucho más subjetiva y se expresa en el marco de la situación vital específica del lector. La aplicación del significado variará en el caso de cada cristiano, pero estará sujeta al marco establecido por el significado que el autor quiso darle al texto. Por lo tanto, concluimos que es un solo significado, el cual nosotros debemos perseguir, en el cual nosotros debemos enfrascarnos en conocer, pero pueden haber muchas aplicaciones, porque esto va a depender de cada persona, de las circunstancias que cada persona esté viviendo, y el Espíritu Santo se va a encargar de aplicar esa verdad a cada una de nuestras vidas. Entonces imaginemos, todos estamos leyendo el mismo pasaje, el mismo libro de la Biblia, estamos encontrando las mismas verdades, pero el Espíritu Santo se va a encargar de aplicarlo según nuestra necesidad y según nuestras vivencias. Por lo tanto, estas sí pueden variar. Las aplicaciones, no el significado. ¿Es legítimo entonces hablar de niveles de significado en la Biblia? Cuando pensamos en el significado de la Biblia, muchas veces pensamos en el significado literal. Es decir, estoy leyendo la Biblia, esto es lo que leo, esto es lo que entiendo, esto es lo que significa. O muchas veces se introduce lo que se le llama el significado espiritual, que es tratar de encontrar verdades profundas, tal vez oculta detrás de lo que estoy leyendo. Entonces aquí nos encontramos prácticamente dos enfoques diferentes u opuestos. El enfoque de lo que estoy leyendo, todo lo que estoy leyendo ahí lo tomo literal y de esa manera lo entiendo. Y la otra manera es, no tomo nada literal, sino que creo que siempre hay algo escondido detrás de eso que estoy leyendo y lo que hago es buscar ese significado oculto. Por lo tanto, debiéramos pensar más bien en significado literario. ¿Por qué? Porque no estamos desechando el significado literal, pero ¿qué sucede? Que la Biblia, como cualquier otro libro, maneja diferentes formas de expresión, diferentes formas de comunicación, diferentes recursos del lenguaje. Entonces, en la Biblia no siempre todo podemos interpretarlo literalmente, porque en la Biblia a veces encontramos poesía, encontramos profecía, por ejemplo, encontramos el uso de imágenes y a veces es descabellado tratar de entender un texto literalmente
hablando. Estoy pensando, por ejemplo, en la hipérbole. La hipérbole es una exageración, es una figura del lenguaje. Entonces, cuando, por ejemplo, Juan dice que todo lo que se ha escrito no es lo que Jesús hizo, sino que todo lo que Jesús hizo es mucho más, y todos los libros que se pudieran escribir no caben en el mundo entero, es una hipérbole, ¿verdad? Lo que está diciendo es que se pudo haber escrito mucho más de lo que se escribió, pero que lo que se escribió es lo necesario que nosotros conozcamos. Pero la hipérbole está en que, por supuesto, no podamos tomar literalmente que los libros que se pudieron haber escrito de todo lo que Jesús hizo no cabrían en el mundo, porque eso es una exageración, pero es una exageración ¿para qué? Para enfatizar una verdad, para poner solamente un ejemplo. Por otro lado, también es muy peligroso, yo diría más peligroso, tratar de comprender la Biblia espiritualizando cada uno de los pasajes, encontrando o tratando de encontrar verdades ocultas detrás de cada pasaje. Entonces, significado literario, donde yo tengo en cuenta si estoy leyendo una narración, una narrativa, si estoy leyendo una parábola, si estoy leyendo una poesía, una profecía, un mandamiento, y en base a la construcción gramatical del texto y al estilo literario que tengo delante, entonces yo llego a la conclusión más pertinente. Es peligroso entonces la espiritualización que se centra en las ideas del lector. Y esta forma de interpretar la Biblia tristemente abunda en muchos círculos evangélicos. La espiritualización de que hablamos se produce cuando descubrimos significados profundos y secretos que los autores nunca han querido dar a sus palabras. No sé si ustedes han visto este tipo de interpretación. Es cuando a veces un predicador le da un significado al texto y usted está leyendo el pasaje y usted no encuentra nada de eso ahí. ¿Por qué? Porque sencillamente no está. Es algo que nace de la imaginación de la persona. ¿Pero por qué nace de la imaginación? Porque esa persona tiene una manera de interpretar que es espiritualizando el texto. Por lo tanto, no es una manera correcta. Un ejemplo, las plagas de Egipto narradas en Éxodo capítulo 7 al 12. Algunos que tienen este enfoque de espiritualizar el texto, algunos ven cada plaga como una representación alegórica de diferentes pecados humanos o aspectos de la naturaleza que deben ser superados. Pero cuando uno está leyendo, no trata de eso. Y aunque hay lecciones morales que pudiéramos extraer de ese relato, el relato se centra en el juicio divino contra Egipto y la liberación de Israel, y no en una alegoría extensiva de la lucha interna de cada persona. Entonces debemos tener mucho cuidado con este tipo de enfoque o de interpretación. La alegorización. ¿Qué entendemos por alegoría? Una alegoría es un relato que utiliza una gran cantidad de simbolismo. Se parece a las parábolas, pero tiene en general un mayor grado de correspondencia, es decir, la mayor parte de los detalles de relatos o muchos de ellos representan algo o encierran un cierto matiz de significado. Entonces, ¿hay alegoría en la Biblia? Sí, pero debemos determinar cuándo estamos frente a una alegoría y no tratar de alegorizar toda la Biblia. Si estamos frente a una alegoría, por supuesto no podemos interpretar literalmente, porque es una alegoría. Y tenemos que, en ese caso, entender cómo se interpreta una alegoría. En primera instancia, saber qué cosa es una alegoría. Pero la mayoría de la Biblia no es alegoría. Por lo tanto, no podemos estar alegorizando toda la Biblia y encontrando significados ocultos detrás de cada palabra, detrás de cada expresión, cuando el significado llano del texto no sugiere eso. Ejemplos, el arca de Noé, descrita ahí en los capítulos 6 al 9, todo el relato que tiene que ver con el diluvio y demás, y la construcción del arca. Algunos interpretan el arca como una alegoría del refugio espiritual y la salvación en tiempos de crisis. Esto es ir más allá de lo que la Biblia enseña. Por eso es tan peligrosa la alegoría cuando la llevamos a los extremos, ¿verdad? La alegorización. Porque el relato bíblico no se centra en eso. La transfiguración de Jesús.
por ejemplo, en Mateo 17. A veces se interpreta como un simbolismo de la iluminación espiritual que todos deben buscar. ¿Se dan cuenta? No tiene nada que ver con el significado propio del texto. Más bien, Jesús está mostrando su gloria y la conexión que hay entre él y la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Así que en nuestros esfuerzos por determinar el significado del texto bíblico, hemos de evitar la tentación de alegorizar. Debemos basarnos en principios y métodos adecuados, como hemos visto. Leer y observar los detalles del pasaje, estudiar los contextos histórico, cultural y literario. Es decir, quién escribió, dónde se escribió, en qué circunstancias, qué fue lo que motivó eso que se escribió, a quién se escribió en primer lugar y las circunstancias en que estaban ellos viviendo. Y todos los detalles que podamos encontrar alrededor nos van a ayudar a poder tener una comprensión adecuada del texto. Contexto literario, ¿qué estoy leyendo? Una profecía, una poesía, una narrativa, etcétera, una parábola. Entonces ya vimos que no podemos interpretar cada uno de los géneros literarios de la misma manera. Tener en cuenta toda la Biblia. No podemos tomar un pasaje de la Biblia y tratar de entenderlo aislado o de espalda al resto de lo que la Biblia revela acerca de ese tema o de esa doctrina. Consultar, esto es por último ya, después que hemos hecho todo este trabajo, consultar varios comentarios. Comentaristas serios de la Biblia, intérpretes genuinos de la palabra de Dios, que son serios en lo que hacen, y consultar varios, no uno solo, para entonces corroborar si hemos llegado a las conclusiones adecuadas en nuestra interpretación. Tipología, se habla mucho de tipología, tipos, un tipo de Cristo, un tipo de aquello. Bueno, ¿qué cosa es tipología? Un buen número de pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, describe cosas que apuntan o prefiguran realidades que hayan su pleno cumplimiento en Cristo. Esto es a lo que llamamos un tipo. Por ejemplo, todo el sistema de sacrificios de Israel prefigura el sacrificio de Cristo. Esto es un tipo, ¿verdad? Tipifica, de alguna manera anuncia en parte lo que habría de venir. Analizar los tipos en el Antiguo Testamento no significa que el estudiante de la Biblia deba buscar significados ocultos o profundos en el texto, como ya hemos visto, y es muy peligroso. Más bien debe apegarse a los hechos históricos registrados en el Antiguo Testamento. En otras palabras, el tipo debe resaltar del texto naturalmente y no debe ser algo que el intérprete esté atribuyendo al texto. Es decir, si el texto sugiere que estamos frente a un tipo, debemos tomarlo como tal, pero si el texto no lo sugiere, no. Aquí tenemos un ejemplo, el tabernáculo es un tipo, y lo pueden ver en Hebreos 8:5 y 9:23 al 24. Pero eso no significa que cada pequeño objeto en la construcción del tabernáculo de alguna manera representa una verdad del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Vamos a llegar hasta donde la Biblia nos deja llegar. A donde la Biblia no apunta, pues mejor nos quedamos callados y no nos aventuremos a estar encontrando o descubriendo lo que la Biblia nunca enseña. Bien, hermanos, pues esperamos sus comentarios, interactuar con ustedes, sus criterios, qué les ha parecido este tema, sobre todo lo peligroso de tomar la alegorización como una forma de interpretación bíblica donde la aplicamos a cada uno de los textos. Es muy peligroso hacerlo de esta manera y por supuesto también es muy peligroso la espiritualización del texto bíblico. Así que espero sus comentarios. Recuerden dar like si les ha gustado este video, este tipo de contenido, compartirlo con sus amigos, con sus familiares. Y si no lo ha hecho, suscríbase al canal. Hasta un próximo video. El Señor les bendiga.